En los últimos años han aparecido en los medios de comunicación personas con habilidades que solo pueden ser calificadas como superhumanas. Muy bien. Alicia Castillo. Ah, sí, lo que pasa es que se llama Marlene Alicia Castillo. Impresionante. Impresionante. En su mayoría son niños que hacen demostraciones increíbles, siendo capaces de ver o incluso leer libros con los ojos completamente vendados. ¿Tú puedes leer de aquí, de este libro? Dice, el papá de Ana llama a los chicos a la mesa. Los hemos visto en las noticias, en programas matinales. Yo sí es como si estuviese viendo, ¿no? Y no... Exactamente, pues ellos lo están viendo. Eso mismo. Es increíble. Y hasta en concursos de talento. Objeto número 12. José, si adivinas esto, te llevas 2 millones de pesos. Si es que logras adivinar lo que hay ahí. Un anillo. ¡Un anillo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Espérame, José. Se ha llevado los 2 millones de pesos. Quiero que alguien del público traiga un objeto, porque esto es impresionante. Y parece ser que este fenómeno se expande por todo el continente, despertando el asombro y perplejidad allí donde sea presentado, derrumbando nuestras antiguas convicciones al ser testigos de algo que considerábamos imposible. Si todo esto ya no fuera suficientemente sorprendente, nos aseguran que estas extraordinarias capacidades pueden ser aprendidas por cualquier persona en talleres especiales usando un método que solo podemos calificar como milagroso. Aunque estos cursos están principalmente enfocados a niños de 6 a 12 años, porque son quienes tendrían menos trabas mentales y menos traumas, que se consideran el único obstáculo serio para desarrollar esta sorprendente habilidad sobrenatural. Estaremos frente a una nueva generación de superhumanos con capacidades superiores que harán posible una nueva era de luz, como predicen los promotores de estos cursos, o nos enfrentamos a algo diferente. R2, empecemos con esto. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Esta investigación contiene mucha información, por eso hemos decidido dividirla en 2 partes. Pero necesitamos tu apoyo porque nos enfrentaremos a organizaciones y personas que quizás no les conviene tanto lo que vamos a descubrir. Supongo que habrá mucho hate como cuando hablamos del terraplanismo, así que solo les pido que apoyen el video con un like para contrarrestar los dislikes que seguramente tendremos. En un principio nuestra investigación nos condujo a finales del siglo XX. ¿Se ve bien cerquita? ¿Brilla o no brilla? Ok. Es una cosa muy peculiar, vamos a enseñársela a ella a ver si capta. Yo no puedo creer que no solamente captó los colores de la ropa de la señora, sino que captó el color de la página por fuera. Ok, Samantha, aquí hay otra revista. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en esa foto? Yo no voy a voltear hacia allá para evitar que algunas personas de las que conocen de parapsicología crean que yo le estoy mandando a ella la imagen con telepatía. Entonces, ella que pase la mano por todas las páginas y diga lo que allí ella cree que está bien. A ver. Que hay un color amarillo. Un aplauso, ¿no? Si hay algo que pueda leer, que lo haga o describir la forma también. ¿Qué forma hay en esa página? ¿Qué hay en la foto? Ya va. Qué difícil. ¿Eh? No puedes. No. ¿Es una persona o es un objeto? Parece ser un objeto. Un objeto. Bueno, sí, un objeto. Los colores es lo primero que le llega, ¿no? Sí. Es por el entrenamiento que se hace primero a través del color. Último chance. Adivina. Sin miedo. No, ellas están entrenadas para no tener miedo.
Parece ser un carro. En la televisión de esos tiempos aparecieron algunas personas con habilidades muy similares a la de estos niños. Pero notamos que estos primeros suprahumanos parecían hacer mayor esfuerzo para poder ver, leer o identificar colores a través de las manos. Ahí está Villar, falta la bola nada más. Bueno, a ver. Mira, es una letra negra sobre un fondo blanco. Sí. Esto es una C. Sí. Co. Sí. Con. Sí. Increíble, ¿no? Con. Falta una antes, ¿no? ¿Ah? Ya está bien, nada. Con. Conti. Sí. Con tiro. Sí. Faltaba una palabrita intermedia. Ahí está. Ya está. Ahí, exactamente ahí. Con el tiro. Con el tiro, perfecto. Increíble, ¿no? Todos testigos que yo no le di el diario, ¿no? No, digo, porque alguno va a suponer, qué bárbaro. ¿A qué se debe esta diferencia? Si se debe a la metodología aplicada en estos talleres, entonces nos dirigimos a buscar el fundamento teórico de esta técnica. Así encontramos que a pesar del esfuerzo por presentarse como un método científico desligado de cualquier influencia de misticismo, detrás de nombres como dermoóptica o visión extraocular, como suelen presentarse, se encuentra un concepto místico y esotérico relacionado de alguna manera con el hinduismo. Estamos hablando del tercer ojo. Entonces dirigimos nuestras investigaciones a la India, en busca de más pistas, y allí pudimos encontrar que este tipo de exhibiciones son algo mucho más común que en Occidente. Y encontramos que hay dos vertientes que, aunque tienen métodos distintos, apuntan al mismo objetivo. La que podemos llamar religiosa lo vincula al tercer ojo, y la otra, que intenta parecer más científica, cuyos cursos son conocidos como Midbrain Activation o activación del cerebro medio, que al final de cuentas sería el mismo concepto del tercer ojo, pero intentando desligarse del aura religiosa. Estos cursos prometen mejorar las habilidades de concentración, memoria y creatividad, y además de despertar estas superhabilidades en los niños. Mientras que la versión más ligada al misticismo promete, mediante la activación del tercer ojo, un despertar de conciencia capaz de desarrollar superpoderes como ver a distancia, ver las emociones de los demás, escanear los cuerpos, visión telescópica y, por supuesto, ver y leer a través de objetos. En este segundo grupo encontramos que una de las organizaciones que más ha difundido esta activación del tercer ojo para desarrollar estas super habilidades es un culto religioso muy importante y extendido a diversos países del mundo, liderado por un personaje que se autodenomina Dios y que al día de la grabación de este video se encuentra prófugo por diversas acusaciones que incluyen fraude. Encontramos también a una youtuber que pasa de ser un miembro muy activo del movimiento a denunciarlo porque asegura que unos niños quienes formaban parte del grupo especial del gurú y que manifestaban los poderes milagrosos que habían desarrollado gracias al líder, le confesaron entre lágrimas que nada de lo que hacían era real. Para Sara, estas revelaciones significaron un derrumbe de su fe en el gurú, ya que la base de su creencia en la secta estaba precisamente en estos superpoderes que supuestamente la iniciación del gurú había provocado en estos niños. Esta revelación no fue fácil de aceptar, porque le parecía imposible que los niños pudieran falsear estos poderes. Según el relato de Sara, la niña le confesó que eran severamente castigados, incluso llegando al maltrato físico si no eran capaces de manifestar estos superpoderes. No ahondo en detalles porque no es el tema de este video, pero dejaré el enlace con el testimonio de Sara en la casilla de descripción. En los talleres de Midbrain posiblemente no encontremos este tipo de relatos macabros, aunque el efecto conseguido sea el mismo. Niños siendo capaces de identificar objetos y colores, y leer con los ojos completamente vendados. Yellow. Oh my God, okay. Analicemos estos ejemplos. Partimos del hecho que estamos convencidos de que quienes participan en estas demostraciones no pueden ver. Pero, ¿qué nos hace estar tan seguros de ello? ¿Acaso estos movimientos e inclinaciones de cabeza,
no nos hacen sospechar que podrían estar viendo a través de las vendas? Lady is taking butter. Observemos muy bien el extraño movimiento de cabeza, como si estuviera tratando de ver por alguna rendija a través de la máscara. Lo mismo podríamos sospechar de esta extraña inclinación de cabeza. 39 divided by 13 equals to 3. Pero los guías de esos cursos tienen una explicación para ello. Nos aseguran que ellos necesitan oler los objetos, frotarlos en su cuerpo, porque el tercer ojo se puede manifestar de muy diversas maneras. En India hay organizaciones que combaten contra estas empresas y podemos encontrar en sus videos de YouTube cómo confrontan directamente a los promotores de estos cursos, evidenciando que estos niños no pueden ver si se tiene el cuidado exhaustivo de cubrir completamente cualquier rendija entre la venda y los ojos. Now read this. Read. Ah, see, that's what they train. No paining. No, don't touch. Read. Read. Yeah, now read. Don't touch. Yeah. Talk, man. Talk. Read. I can't. Don't touch. Don't come near. Read. Read. You cannot. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ? അച്ഛനോട്ടെ അച്ഛനോട്ടെ കുട്ടി കൈ കൊടുക്കാം മോൻ പറയട്ടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മോൻ പറയട്ടെ. Veremos que cuando se toman medidas escrupulosas para que no exista realmente ninguna posibilidad de ver, los niños se negarán a realizar sus demostraciones. Se sentirán muy incómodos y de ser necesario llorarán para evitar seguir con el experimento. Aún necesitamos saber cómo es posible realizar estas demostraciones y cómo es que en Occidente, al igual que en la India, muchos son capaces de pagar grandes cantidades de dinero convencidos de que sus niños van a desarrollar estos superpoderes para convertirse en personas de éxito del mañana. R2, busca en los registros de magia e ilusionismo alguna pista que nos pueda llevar a entender cómo es posible que en los talleres de dermaóptica o visión extraocular, o como quieran llamarlos, puedan hacer que los niños desarrollen estos poderes especiales. Y que haya tantas personas que estén convencidas de ello. Pero si quieres ver si R2 encontró algo, eso será en el próximo video. Si tú decides apoyar dejando tu like, de esa manera sabré que realmente hay un interés por conocer la verdad. Muchas gracias por ver. Y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.